There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live wherever a piece of you. Don't underestimate the thing that I will do. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless like I kept that feeling. Muy buenas noches, buen jueves para todos. Arrancamos nuestra edición de Bar Conspiración. ¿Cómo le va, don Mike? ¿Cómo está usted? ¿Puedo bien. ocupar hoy su...? Sí, medio solo, pero bien. Parece que el señor se quedó por Porto Alegre. Solo, pero mejor casi interpreté de su expresión, ¿no? Probablemente mejor solo que mal acompañado. No, mentira. Le extrañamos a mí que está de viaje ya otra vez. Usted acaba de pronunciar la expresión Porto Alegre. Porto Triste. Hasta ahí nomás. Vamos a hablar de otra cosa. Sí. El año que viene, entre el 2 y el 3 de febrero, se recordarán 30 años de la transición a la democracia en Paraguay. Un acontecimiento que evidentemente es una gran oportunidad para no solamente evaluar el proceso, sino para generar algo de eso que tanto nos falta, como es el amor propio al respecto de un proceso que fue auténticamente nuestro, que se generó con nuestra gente, que surgió de nuestras aspiraciones y hoy con sus luces y sombras es esa forma de democracia que estamos compartiendo, ¿no? Sí, señor. De hecho que una de las ideas de esta programación es destinar un programa al mes a algo que se va a llamar, o se llama a partir de hoy, Crónicas de la Transición. Correcto. Crónicas de la Transición va a ser destinar una hora de programación por mes a hablar con personajes, con personas que fueron protagonistas de todos estos 30 años y a dialogar también con los hechos, con los acontecimientos, con esos capítulos que jalonaron esta historia. Así es, señor. Y hoy tenemos un invitado para conversar con él sobre este punto, un invitado que es de las pocas personas que puede decir, yo estuve en todo este tiempo. Correcto. Hace un par de semanas un invitado le consultábamos cómo se sentía si caricaturizado por la prensa. Y la prensa que en lugar de analizar, caricaturiza, creo que con este personaje en sí, digo, sobre la persona, lo ha perfilado y desperfilado en innumerables ocasiones. Héroe para algunos, villano para otros, superhéroe para algunos, supervillano para otros, antihéroe en algún caso, quizás sea eso, quizás todo lo contrario. Hoy con nosotros el senador Juan Carlos Galaverna. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo está? Buenas Bienvenido noches. al bar. Buenas noches para ustedes, para la niña de hermoso canto. Y mis respetos a la audiencia, saludos para todo el equipo. ¿Cómo le va con el canto a usted? Porque yo solamente tengo referencias del señor Víctor Benítez al respecto. Ya está preparada la crónica dentro de 30 años cuando llegue a mi madurez artística. Perdón, la risa fue un Va a decir propósito. Calé, cantor que inició su carrera a los 68 años. Ah, mira. Así que eso ya va a producir un impacto, ¿verdad? No, muy bien. Con el caradurismo que conoces tengo y el tremendo amor a la música y el apoyo maravilloso de mis hermanos del Grupo Generación, hicimos un disco de promoción de la lista 1. Allá justamente está José Félix Estigarribia, uno de los responsables de la distribución. Distribuimos 75.000 discos en toda la República. Y da gusto cuando te envían videos de grupos de amigos chupando una cervecita Y escuchando. y escuchando las canciones del disco. Otros que yendo en sus vehículos por la ruta graban un video, van escuchando la música. Y es muy estimulante. Nunca vas a ganar un Grammy probablemente, pero eso es estimulante. ¿Por qué no?
También, ¿verdad? 75.000 copias, además de lo que vende Camarasa y compañía acá. A pesar de la oposición tenaz del grosero ese. Al pesar de la... Calde, a propósito, así como Ipacaraí tuvo personas emblemáticas en la música, justamente en la creación musical, que siempre recordás, ¿cómo se vivió desde donde estabas ya en Ipacaraí, ya en el exilio, para arrancar con temas? ¿Cómo se vivió esa última etapa del estronismo? Muy intensamente. En el caso de Ipacaraí, llegó a constituirse, al decir el finado arzobispo Ismael Rolón, en la capital del diálogo y la democracia. Nosotros, con el trabajo del equipo del Festival de Ipacaraí, consagramos la denominación de capital del folclore. Y gracias a Dios y al esfuerzo ciudadano, Ipacaraí llegó a convertirse en un oasis de libertad en un tiempo de opresión. Yo recuerdo que el director del mejor ballet folclórico que vi en mi vida, el Ballet Bransen de la Argentina, su director Oscar Murillo, su directora Mabel Pimentel, vino 5 o 6 veces al festival. Y una vez me apartó y me dijo: Calé, yo no puedo creer lo que vivimos acá en Ipacaraí. Este no es el Paraguay que conocemos desde la Argentina. Este es un himno a la libertad. Y bueno, el festival se convirtió en un grito de libertad, en un himno a la libertad efectivamente, y fue clausurado en 1986 por el gobierno de Stroessner. Coincidió eso con mi corto exilio. A mí no me gusta mucho hablar de mi exilio porque duró 1 año. Exilio sufrieron compañeros del Mopoco, de la ANRE, del liberalismo, del comunismo, 25, 30 años, con el peor castigo, como decían en la Roma antigua. Claro. Ya, no le llamaban destierro, le llamaban extrañamiento. Me mondó Monvirí. Sí. Y bueno, nos tocó una actuación directa en el golpe libertario. Yo te voy a recordar, les voy a recordar, había una coordinadora de movimientos contestatarios. Integrábamos el Mopoco, la ANRER, el Movimiento Ético y Doctrinario y la Mopocona, que era un desprendimiento del Mopoco, y la NA final significaba nacional. Y nos turnábamos en la presidencia trimestralmente. Tocaba la presidencia al Mopoco entre enero, febrero y marzo del 89. Y el presidente del Mopoco, Miguel Ángel González Casabianca, estaba en Buenos Aires. Y el vicepresidente primero, Eduardo San Martín, estaba en Posadas por cuestiones laborales. Y yo era el vicepresidente segundo, entonces en ejercicio de la presidencia del Mopoco me tocó presidir la coordinadora. ¿Ya estabas de vuelta en Asunción, en Paraguay? Sí, yo en el 87 ya volví. Claro. Convoco a reunión, nos reunimos en la antigua casa de don Tomás Romero Pereira, que utilizaba Carlín, el ingeniero Carlín Romero, como oficina, y les comuniqué que esa noche se producía el hecho. Recuerdo que hubo una airada reacción del finado doctor Mario Mallorquín cuando me preguntó: ¿y quién va a dirigir militarmente el golpe? Le dije: el general Andrés Rodríguez. Pero usted pues no puede venir a pretender engañarnos, a decir una barbaridad como esa, el consuegro de Stroessner, este bandido y algunos otros epítetos. Era una duda razonable, ¿no? Sí, pero la forma en que presentó fue casi histérica. Entonces le dije: yo cumplo con dar la información. Cada uno lo cree y lo maneja como lo mejor le parezca. Pero lo que yo pido es que nos organicemos para esta noche. No había celular. Claro. Tenemos que establecer una manera de comunicarnos. Esa reunión fue a la tardecita. Y de ahí estamos hablando de España y Padre Cardoso. Me vine al Monumental, frente al lector Plaza Uruguaya, porque el doctor Lovera también estaba fuera del país y me había dejado la llave de su departamento. Gualdino Ramón Lovera. Don Gualdino Ramón Lovera, el gran don Gualdino. Entonces vengo desde ese teléfono. Habíamos conseguido que un correligionario de la Antelco
excluya de la lista de teléfonos controlados, entonces era nuestro teléfono. ¿Están todos pinchados? Claro. Le llamé a González Casabianca y le dije esta noche, hermano. Habíamos quedado ya en que yo le tenía que pasar la información. Y bueno, me dice, entonces yo ya empiezo a moverme acá con Raulito para que el Raúl Grande nos reconozca el nuevo gobierno. Raulito decía con relación a Raúl Alconada Sempé y Raúl Grande, Raúl Alfonsín. Bueno, de ahí nos fuimos con Sandino Gil Oporto a la casa de la madre, a 3 cuadras del Estado Mayor donde estaba refugiado Stroessner. Y a medianoche me dijo Sandino, recuerdo como si hubiera sido anoche, Calé, mi mamá guarda hace 25 años una botella de champán para brindar por la caída de Stroessner. Personaje como pocos, Sandino Gil. Personaje, de una cultura interesantísima. Le digo, Sandino, nada está resuelto, se movían todavía los tanques. No, me dice, este ya cayó, este gringo ya cayó. ¿Por qué eso? Porque él nunca hizo amigos, nadie le va a defender. Él se llenó de cómplices y alcahuetes. Y bueno, y brindamos antes de que culmine el operativo militar con Sandino. Y convoqué de nuevo a reunión y a las 4:30 de la mañana en el mismo lugar de la antigua casa de don Tomás Romero Pereira nos reunimos nuevamente los 4 movimientos contestatarios, ya en comunicación con los tradicionalistas, que era una de las 2 grandes facciones del Partido Colorado. Pero Calé, en algún momento todos, supongo que vos y todos pensaron en la peor hipótesis de esa noche. Claro, claro. A nosotros nos decían nuestros contactos militares, preparen huida. Y resolvimos no hacerlo. Yo adherí a la tesis de un compañero que decía, si nos preparamos para huir, Huimos. no vamos a triunfar nunca. Dice que aquel que se prepara para ser derrotado nunca puede ser vencedor. Entonces pusimos, como dicen los comentaristas de tenis, mente positiva y nos jugamos el resto. Gracias a Dios salió bien. Una historia que se escucha cada 2 y 3 de febrero y que quería validar con otra voz, porque pocas veces se le preguntó a alguien, che, ¿es en serio todo lo que cuenta Lino Oviedo? ¿Contaba Lino Oviedo? ¿Hay algo de mito en eso o es muy ¿Qué veraz? porcentaje es el mito? Es muy de la veraz. pregunta? Hay un poco de mito, pero el protagonismo de Oviedo sin duda fue importante. Y ahora voy a decir de manera pública por primera vez lo que voy a decir. Atención a esto. El general Rodríguez insistía en ni una gota de sangre, ni una gota de sangre. Era un militar raro. Y el plan era tomarlo a Stroessner en la casa de doña Ñata Legal sobre la autopista. Entonces, cuando confirmaron que Stroessner llegó a esa casa, el general Rodríguez ordenó, creo que al coronel Allende, que se venga con un piquete de PM a tomarlo a Stroessner en esa casa. Cuando llegaron, Stroessner ya no estaba. Dice la leyenda que le avisaron por teléfono y que el que le avisó fue Lino Oviedo para no perder protagonismo, para que Allende no sea el protagonista principal. Y hoy en día, senador, cuando se hablan de este tipo de gestas en estos tiempos modernos, tiempos de redes sociales y compañía, lo primero que se hace, se pregunta, ¿y quién financia una cosa así? ¿Quién financia que se pongan todos de acuerdo? ¿Es solamente el sueño de la libertad o eso tenía detrás algo que hasta ahora se considera oculto en ese sentido? Primero, debo decir que no se puede reducir a los protagonistas, a quienes tuvimos alguna participación esa noche del 2 y la madrugada del 3, como los únicos responsables o los únicos dueños del mérito. Es una lucha larga. Gente que murió, gente que fue torturada, gente que fue perseguida, gente que sufrió el exilio. Y todo eso fue abonando
una situación que tuvo su eclosión cuando el general Rodríguez y varios de sus camaradas y subalternos se deciden a materializar el golpe. Eso me recordó a una vieja tesis del coronel Enrique Jiménez, mi compueblano, un héroe colorado del 13 de enero del 47. En el exilio nosotros cada noche le tumbábamos a Stroessner y nos repartíamos los cargos. Llegó a haber moquete por los cargos. Cada noche le tumbaban. Y cuando se hablaba hay una gran conspiración, don Enrique lo único que hacía era preguntar, ¿está metida la caballería? Y no, en realidad son los marinos. Olvídate. En toda la historia de la República, golpe en que no se metió la caballería, fracasó. Bueno, Rodríguez, el militar de caballería por antonomasia, encabeza la rebelión. ¿Quién financió? Tiki, mucha gente. Yo tengo un amigo que compró, por ejemplo, el equipo de walkie. No había equipo de walkie apropiado. ¿Y saben cuándo llegaron los walkie comprados en Ciudad del Este? No. A las 6:30 de la tarde ¿De del ese 2 día? de febrero. Se distribuyó a toda velocidad para establecer el sistema de comunicación. O sea, eso que contás de el tema de hace cuánto nos repartíamos los cargos, yo creo que es casi un síntoma de esperanza que tienen los pueblos oprimidos. Claro. Porque no te olvides también Sí, de esta señor. este viejo mito del socialismo o de la izquierda que hace 40 años habla del último suspiro del capitalismo, digamos, ¿no? Yo creo que son elementos que tienen que ver con darse fuerza anímica. Una manera de manejarse, Sí, de recargar baterías. Así mismo, O si no, ella es suicidata. así mismo. De mantener viva la esperanza, ¿verdad? Hacemos una Mantenerse brevísima vivos pausa. en la esperanza. Brevísima pausa y mucho más Juan Carlos Galaverna hablando sobre estos 30 años. Un tema con el que quiero arrancar el próximo bloque. Una cuestión que me parece que es de reconocimiento. ¿Qué rol tuvieron los exiliados en el proceso que se desató posteriormente en Paraguay? ¿Hubiera sido la misma actitud, digamos, del proceso de democratización sin los Gualdino Ramón Lovera, sin los González Casabianca, etcétera, etcétera? Ya volvemos en un minuto. Para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Luz Marian Nachajón, como todos los jueves, en Bar Conspiración. Y Luz Marian tiene una voz particular, preciosa, pero también acá tengo lo que es el disco. Pero, Calé. ¿por qué le aplica el pero usted cuando va a presentar el No, disco? porque acá dice intérprete Calé, dice, hay 14 temas de este disco que se llama Pinandí Purajey se llama. Ah, bueno. ¿Quieren que le haga una comparación entre el canto de la niña y mi canto? A ver. Una Ferrari de Fórmula 1, ella, un escarabajo de compuestos yo. Bueno, pero sea tan humilde, senador. Bueno, señor sí, Dos Santos, sí. nosotros estamos en Bar Conspiración. Este creo que trago no está- sé si es el momento de conspirar, pero sí de recordar conspiraciones, Sí. ¿verdad? Y este trago es una maravilla. Tenemos el agrado de, desde este jueves, tener a los distinguidos amigos de la Casa Lavano y al querido Erwin Ortiz haciendo los tragos. ¿Qué es esto que preparaste, Erwin? Buenas, ¿qué tal? Lo que le estamos presentando hoy es un cóctel que habíamos presentado en un masterclass que lo hizo Habana Club en la Casa de La Habana aquí en Paraguay. Ese trago fue prácticamente el pasaje para un masterclass en Cuba. Se llama el Chama. Es un trago que tiene una base de ron. Habana Ron, Club, 7 ok. años. Es un ron bastante complejo que le aporta mucho al cóctel. También tiene un toque de limón y un poco de clara de huevo, que le da una consistencia. Olvídate. Y cuando me decían, en aquel entonces tenía que improvisar y me decían, ¿cómo con clara de huevo, verdad? En la medida exacta, con el ron exacto, sale un poema.
Perfecto. Bueno, seguimos. Y después me voy en taxi a mi casa. Sí, claro. Eso es lo que va a claro. pasar. Seguimos preguntándole un poco más tarde. Juan Carlos Galaverna, nuestro invitado de hoy, ¿cuál fue el aporte de los exiliados, de los repatriados, en este caso técnicamente, al proceso de democratización que se inicia en la mañana del 3 de febrero? Fundamental. Lo que decía antes de ir abonando el terreno, con costes muy caros, por cierto. En el exilio, y voy a hablar del exilio colorado porque es el que conozco, había dos tesis. La de los epifanistas, Anrer, que sostenían que permanecer en el exilio era una forma de luchar contra la dictadura. En el Mopoco teníamos la tesis de que la verdadera lucha, con todo respeto a la otra tesis, que la verdadera lucha era estar en el terreno, luchar en el terreno. Entonces procurábamos volver hasta que en un arreglo del gobernador Barrios Arrechea de Misiones Argentina, actuando en nombre del presidente Raúl Alfonsín, y Sabino Augusto Montanaro, ministro del Interior y ministro político, en una reunión en Posadas, se acuerda el retorno. Año 82, finales del 82. Y me emociona recordar la imagen de Toto Casabianca en una lanchita cruzando el Paraná. Haciendo flamear una bandera paraguaya. Disculpe. Sí, por favor. Estamos hablando de Miguel Ángel González Casabianca, que luego ocupa cargos importantes en el gobierno de Andrés Rodríguez. Viejo amigo del presidente Rodríguez, de principios del 50, cuando el general Rodríguez tuvo aquel accidente de aviación que le llevó a estar meses internado en un sanatorio en Buenos Aires. Toto Casabianca lo visitaba diariamente. Y lo tuvo, como dijo Augusto, muy cerca de él en Palacio. Es más, yo sentía que el general Rodríguez lo preparaba para hacer su delfín. Pero las circunstancias de la vida dijeron otra cosa. Se dieron lo que... Sí, perdón. No, adelante. Se dieron Yo lo iba a que decir otra algunos cosa. podían Menos importante. señalar casi como una cuestión así de dicotomías muy fuertes. Imagínense, era un momento en la vida de Paraguay que estaba compartido nada más y nada menos que por un Gualdino Ramón Lovera y por un Edgar L. Infran. ¿Cómo era ese momento? Fueron momentos muy fuertes, pero Lovera era un señor. Y era el pope del coloradismo, de la resistencia. Recuerdo que cuando se constituyó la nueva Junta de Gobierno y se iban a elegir las autoridades, se actuó con un gran espíritu de comprensión y de integración, menos don Mario Mallorquín. Don Mario Mallorquín mandó al diablo lo de Ifrán específicamente. Pero el señorío de Lovera, la tremenda capacidad política de Toto González Casabianca, contribuyeron muy positivamente en alto grado para administrar la situación con señorío. De inmediato teníamos que constituir las listas de candidatos, porque entonces no había interna con votación directa para hacer las listas. Se llegó a un acuerdo, 2 tercios para los ortodoxos, le decían a los tradicionalistas, liderados por Argaña, Sí. aunque el que figuraba como líder era el profesor Chávez, y el tercio restante para los movimientos contestatarios. Y todo eso se manejó dentro de ese ambiente que a primera vista parecía muy violento. La integración entre perseguidores y perseguidos, Claro. entre víctimas y victimarios. Mostraron una gran capacidad que desgraciadamente se agotó en esa instancia.
¿Qué pasó con Sí. mucha gente, con muchos de mis compañeros? Y lo digo con respeto y con dolor. Muchos de ellos creyeron que cuando salieron al exilio se detuvo el reloj de la historia paraguaya y que empezó a moverse la manecilla A su desde su retorno. retorno. Pero había pasado tanto tiempo y habían pasado tantas cosas Sí, que hizo que se divorcien de la realidad. sí. Me quedé pensando un poco en su melancolía, senador, y supongo yo en la ausencia de tantos amigos ya hoy día. Y quiero creer la presencia de más enemigos, porque 30 años después, haciendo política, creo, y creo no equivocarme, como suele decir usted, que se ha ganado más enemigos que amigos en esta eterna transición, ¿o no es así? Te aseguro que gracias a Dios tengo muchísimos más amigos que enemigos. Y lo que es más importante, yo no me considero enemigo de nadie. Esa era mi siguiente pregunta y tenía que ver con un actor que hasta hoy sigue siendo preponderante, pero no de la historia política como tal directamente, sino que Tu vecino de acá, sino de algo que a mí me interesa, que son los medios de comunicación. Y tu vecino de la calle Yegros. mi pregunta era, ¿quién odia más al otro? ¿Su colillo a Caleo o Caleo a su colillo? Yo no le tengo ningún odio a su colillo. ¿Y su colillo a usted? Yo creo que su colillo no me tiene odio. ¿Qué le tiene? En los momentos de más cruel persecución a Calé, a través de ABC, su colillo en privado, mano a mano con amigos comunes o en grupos, siempre habló bien de mí. El mejor espadachín de la política paraguaya era el más pobre de sus conceptos. Lo que pasa es que su colillo se cebó conmigo porque yo fui el primero que lo enfrenté. Él era san su colillo. Yo lo enfrento y recuerdo que se acercaban mis colegas parlamentarios, mis colegas políticos. Buena, Calé, estuviste espectacular, metele. Yo me sentía contento. Hasta que en un momento tuve un raptus de viveza entre tanta idiotez, entre tanta pelotudez. Entonces dije, esto me da manija. ¿Y ellos? Entonces el siguiente que vino, Calé, te escuché, sensacional. Le dije, ¿qué te parece si me acompañas? No, yo no puedo porque una tapa de diario para mí, mi familia, mi negocio, te podía la puta. Y empecé a entender que me manijeaban para que yo diga lo que ellos querían, pero no se animaban a decir. Era un Los lobo jaleros. solitario, sí. Los famosos jaleros. Pero, te reitero, yo no me siento enemigo de nadie, no le deseo el mal a nadie, no tengo enconos ni rencores, es uno de los mejores regalos que Dios me dio. Probablemente nunca leyó, por lo menos detenidamente, sobre la Revolución Francesa. Capaz que tampoco leyó sobre el contexto político que se vivía en la región en ese tiempo. ¿Cómo hizo Andrés Rodríguez, un hombre que no puede calificarse como alguien ilustrado, digamos? Como un intelectual. Claro, para manejar una situación que, de acuerdo al consenso, la manejó bastante bien. ¿Vos lo conociste de cerca, Calé? Háblanos de Rodríguez. Un caraiguazo. Me tocó ser jefe de campaña, la campaña más fácil de mi vida, porque el candidato era nada menos que Que el Libertador. el Libertador. Recordarán que cuando leyó su proclama dijo, estos son los que yo le ofrezco. Yo decía, Andera, sobre. Y después tenía que salir a discursar. ¿Qué va a pasar acá, Dios mío? Decía. Y me tranquilicé en Villarrica. Él estaba de impecable traje azul marino, camisa blanca, corbata roja, pañuelo colorado al cuello. Hacía un calor. Me dicen que hasta ahora es el acto de mayor concurrencia popular en la historia del Guaira. Yo era el presentador de los discursos de Rodríguez. Empecé a meter la palabra compañero colorado, que más o menos me estigmatizaban como el diablo, porque cómo iba a cambiarlo de correligionario. Correligionario, claro. Y dice, Jacueterí, dice Rodríguez en medio de su discurso. Y se saca el saco. Le entrega a un ayudante y se mira. Mae, me convertí en bandera paraguaya, rojo, blanco y azul. Y ahí
Me tranquilicé y dije, este no es ningún pelotudo. Yo tuve ocasión de hablar mucho con él me decía Gala, me invitaba de vez en cuando a tomar un café con él en el escritorio de su casa. Me iba con bastante frecuencia a visitarlo en el palacio. Y era un sabio de la vida. Te imaginas, oriundo de San Salvador, de formación primaria en cuanto a lo académico, pero con una tremenda experiencia de manejo de gente por su condición de comandante de pelotón, de batallón, de regimiento, de división, de cuerpo de ejército. Y aplicó eso a su gestión. Pero con una actitud para el consenso que vos sí calculabas que era un tipo que atravesó todas las luchas democráticas, digamos, ¿no? Porque era un momento que todo el mundo invadía terrenos, tierras, ¿verdad? Porque había una explosión de la... El destape. Claro, era el destape, lo que pasó en España. Ahora, después, solamente para avanzar en el tiempo, como tenemos poco tiempo y mucho tema, el siguiente tema inexorable cierra 2 capítulos. La Convención Nacional Constituyente y preguntarte si en serio cómo se planteó el tema de hagamos un tapón para que Rodríguez nos siga. ¿Eso tuvo cuerpo realmente como conspiración? Técnicamente fue una conspiración. Argaña opus. Pensaba la gente que con lo que veníamos viviendo de la reelección OPA indefinida, que Rodríguez iba a apuntar a lo mismo. ¿Rodríguez quería lo mismo? No. Yo tengo una comadre que no solo le tiene ílore a su marido, sino también nos tiene ílore a su compadre. Así que acá me voy a jugar la vida. La que desde el primer momento, cuando le manijeaban al general Rodríguez, o procuraban manijearlo con la idea de la reelección, le dijo, papá, no aceptes, no te dejes embaucar. Vos ya vas a tener tantos años, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya recibiste los honores que tenías que recibir, retírate y la gente te va a recordar bien. Cosas así. Doña Mirta Rodríguez de Sada. Y nunca de la boca de Rodríguez salió nada que insinuase que tenía intenciones de reclutar. Pero los perros querían curarse en salud. Ha de ser uno de los pocos casos en el mundo en que se legisló contra una persona y una familia. Nada menos se legisló a nivel de constituyente, no de parlamento, no de congreso solamente. Ahora, permíteme, Augusto, antes de seguir con eso, hacer 2 cortitas para meter como tentempié. Dijo que la campaña más fácil de su vida fue la de Rodríguez. ¿Cuál fue la más dura? La más dura, la de Blanco Velar. Okay. No pudimos administrar con éxito la traición. Y antes de ir a lo que menciona Augusto sobre la Constitución en sí, si pudiéramos poner hoy en día, a 20 y tantos años, yo para la matemática no soy muy bueno, por eso estudio periodismo, ¿en qué porcentaje hay luces y en qué porcentaje hay sombras de esa Constitución? En la Constitución. Y yo, para ser prudente, contesto 50-50. Mitad y mitad. Una anécdota. ¿Se acuerdan el partido presentar la lista integrada por ortodoxos, 2/3, lo mismo que les mencioné de la Junta de Gobierno, sin derecho a veto? Y yo planteé que haya derecho a veto, porque ya estaba enterado de que algunos clavos iban a estar en algunas listas, especialmente la de los ortodoxos. Rebotó mi condición. Me acompañaron en la tesis el finado Miguel Ángel Ramírez, un tipo brillante. Sí. Y el nuevo excelentísimo señor ministro del Interior, don Juan Ernesto Villamayor. Recuerdo que recibimos una última llamada, estábamos los 3 juntos, de Papi Sanabria Cantero diciéndonos en nombre de la Junta de Gobierno, por favor muchachos acepten, falta 20 minutos para que se cierre el plazo de presentación de lista. Y tengo la misión de... Y no aceptamos. Y yo no me arrepiento de... Claro. Porque se improvisó mucho. Además de que se
hizo la Constitución mirando el espejo retrovisor. Claro. Comprensible, Claro, pero para no la situación inteligente ni momento, oportuno. Y de ahí salimos que las gobernaciones, que en vez de tener un consejo de la magistratura que cumpla las funciones del consejo y del jurado, no aparte el consejo, aparte el jurado. Oye, por lo mitad de cargora. Por un lado, la luz de generar instituciones que eran nuevas, novedosas, democráticas, pero esas mismas instituciones alojaron una tremenda situación de clientelismo que se dio luego. La luz de formar por primera vez en la historia de Paraguay una especie de consenso que se llamó pacto, que se llamó, me ayudarás, el acuerdo entre partidos políticos que se llamó... No el pacto de gobernabilidad. Pacto de gobernabilidad, la luz, pero la sombra que después, detrás del pacto de gobernabilidad, diversos partidos se sumaron al clientelismo que era exclusividad del Partido Colorado. O sea, todo en la vida tiene luces y sombras, evidentemente. Claro. Ahora, quiero analizar ahora un par de personajes que me parecen vitales. ¿A vos te parece que la campaña más dura en términos de electricidad en toda la transición fue aquella de Guasmosi Argaña? Sí. ¿Querés hablar un poco de la campaña de Guasmosi Argaña, incluso al respecto de esa definición en la que se te tiene tan protagónico, Calé? Nosotros, gracias a un asesor de marketing brasileño, Fabio Campana, empezamos a tener chance con aquella leyenda Colorado de corazón. Sí. Porque Guasmosi tenía, no tanto como Santi Peña, pero por ahí cerca el gran cuestionamiento de no ser colorado. Ah, se matará. Es más, apareció un documento de filiación de él al Partido Liberal, Sí. que felizmente un tradicional dirigente liberal, el finado Largo Ifram, declaró que eso no era legítimo. Con Colorado de corazón empezamos a levantar. Argaña era increíblemente fuerte. Una ironía, Argaña fue uno de los conspiradores para tumbar a Stroessner. Sin embargo, todo el estronismo se volcó a apoyar a Argaña, los militantes combatientes Sí, así fue, estronistas. así fue. Y bueno, cuando tan finamente decís aquello de que te tienen de protagonista, yo asumí solo la cuestión, siendo el último orejón del tarro en eso. Y aprovecho para agradecerle a mi amigo Rodolfo Friedman Cresta, el padre de Rodolfito Friedman Alfaro, que escribió una carta a la opinión pública que empezó a circular en las redes y después llegó a nivel de radio, televisión, diario, contando la verdad. Y terminó con que el cobarde Calé puso la cara por 6 o 7 valientes que se escondieron hasta hoy día. 2 de ellos ya fallecidos y 4 o 5 vivitos y coleando y haciéndose de lentejú en el tema. Pero que se falseó el resultado de la elección interna, se falseó. Una cuestión que tiene que ver con ese momento es el nacimiento político, un poco después, el nacimiento en la militancia política de uno de los actores que será más protagónico en todo este tiempo y con el que sostuviste unas polémicas terribles, incluyendo tu irrupción en unos programas de televisión, en algún programa de televisión fuera de programa. Donde él estaba como invitado. Donde él estaba como invitado. Sobre todo eso, Lino Oviedo, estoy hablando de Lino Oviedo, sobre todo eso vamos a hablar en el siguiente bloque, tengo entendido que ya es el último. El último, señor. Pero vamos a hablar de más temas y vamos a llegar incluso hasta una reflexión crítica, si existiera una reflexión crítica, que no abunda en los partidos políticos, al respecto de por qué la caída del Partido Colorado en el 2008. Ya volvemos en un minuto.
hace mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban o quedarán? Como todos los jueves, Luz Marian Nachajón pueden encontrarla en todas las plataformas musicales disponibles en internet y también en redes sociales como @Luz-Marian-Nachajón. Gracias a la Casa de La Habana por los tragos. ¿El trago? No sé, pero es una delicia. Eso es lo único que importa en esta noche. ¿Cómo se llamaba el señor trago? Santos. Bueno, El vamos trago a... se llama chama. Chamas. Juan Carlos Galaverna, tenemos poco tiempo y no quiero dejar de hablar contigo sobre Lino César Oviedo y preguntarte cosas que capaz que no te preguntaron nunca, como por ejemplo, ¿en algún momento te encontraste con Oviedo después ya de ser, Sí. ¿cómo se dice?, enemigos acérrimos y charlaste con él? Él empieza su proyecto, la ejecución de su proyecto político candidatando a Atilio R. Fernández para la presidencia de la Junta de Gobierno. Entonces, con un grupo de amigos, con el solo objetivo de trabarle, de ponerle un poco algún obstáculo, porque se perfilaba como para pasearse, se inventa la candidatura de Calé, presidente de la Junta de Gobierno. ¿Por qué tuvo fuerza? Porque el Canal 13 entonces me dio un apoyo como nunca antes y como nunca después recibí de un medio de comunicación. Designó un equipo que me seguía, hacíamos 3, 4 reuniones semanales de 50, 60 personas. Y el camarógrafo que nos asignaron era un monstruo que hacía un paneo y parecía una reunión de 1.500 personas. Pero ¿y eso lo hacía Canal 13 porque lo odiaba a Oviedo o porque lo amaba a Calé? Yo creo que en un 90% lo primero y Este no es 50-50. un 10% no es 50-50. Y ya preocupado, Guasmosi, presidente, me pide una reunión de buenas intenciones con Oviedo. Yo le dije, presidente, sin problema, pero yo voy a hablar tal cual hablo. Yo no voy a estar en una reunión de cumplidos. No me da el cuero a mí para eso. No, con toda libertad. Y nos sentamos en la mesa del comedor de Murubícharoa. El presidente Guasmosi en la cabecera de la mesa, a su derecha el general Oviedo y a su izquierda yo. Y bueno, dijo el presidente, la intención es que limar asperezas, etcétera, etcétera. Y hace el gesto de que hable yo. Entonces yo le digo que no había ninguna posibilidad de limar aspereza porque no se trataba de aspereza. Se trataba de diferencias sustantivas en la concepción del Estado, en la concepción del sistema republicano, en el concepto de libertad. Y que yo lo consideraba al señor Oviedo como un facho peligroso para la libertad, para la república, sin olvidar, recuerdo bien que dije, su importante participación en el golpe del 2 y 3 de febrero. Hace el gesto Guasmosi para que hable Oviedo y yo esperaba una respuesta Furibunda. virulenta. Me mató. Es bueno que usted sepa, todo lo que yo le aprecio y le respeto fue lo más violento que me dijo. Ahí empezaste a entender que tenía cintura. Y terminó de matarme cuando me dijo que él y su esposa Raquel en sus oraciones diarias me tenían. ¿Qué carajo le podía decir más? Solo le dije, no te creo un pito de la vela. Tu gran error, Oviedo, le dije, es que vos crees que todo el mundo te tiene miedo. Yo no te tengo miedo. Dicen que Dios le da una cuota de miedo a cada ser humano. Y yo mi cuota de miedo gasté todito con nuestros. Porque pegado mandaba, cuañete. Dengore manda ser amo. Y él no varió un grado su temperatura. Como me anuncia que tenemos 2 minutos, Esta aclaración. invertir al máximo. Una preciosa, apreciada amistad tengo con su hijo Sí, Ariel. Sí, con Ariel. Pero digo, en algún momento posterior, ya cuando la guerra estaba desatada, ¿te volviste a cruzar en la vida antes de su fallecimiento?
una vez en el espigón presidencial del aeropuerto. Yo tenía la costumbre, te pedía hablar aparte. Todo el resto pendiente, porque él era la figura. Y decía, porque es bueno, pues, Calé, que Sí. hablemos más, porque no puede ser. ¿Qué transmitía a la Claro. gente? Vos sabés que yo te aprecio mucho. Le está carajeando. Entonces, ¿yo qué le hice? Cuanto más me apuntaba con el dedo, más me acercaba a él. Entonces la distancia se iba reduciendo y en un momento él ya contra la pared y con el dedo acá. Para transmitir también yo la imagen de que no estaba siendo sometido a una carajeada. Era un pillo, rapidísimo. Juan Carlos Galaverna, ojalá podamos volver a sentarnos, por favor. Esta transición, estos 30 años de democracia, necesitan testimonios que están más allá de los libros, que a veces son muy formales, porque las historias están hechas no solamente de historias, sino también de anécdotas y del factor humano que acaba de mencionar. Por hoy te agradecemos muchísimo. Permitime, Augusto, Sí. yo sé que la síntesis es lo peor en este caso, ¿verdad? Pero si fuese, sé que no es partidario de esa red social en particular, pero si esto fuese Twitter, en un tweet, ¿quién es Calé? Un transgresor enamorado de la libertad desde que gateaba y dispuesto a dar todo por la libertad. Yo le agregaría, lamentablemente, olimpista, ¿no? Pero bueno, Celebran acá en la cucaracha. Ahora están hablando de nuevo, después de una Claro. semana Que de celebran silencio. lo... Sí, celebran lo de olimpistas. Celebran ¿Es su pecado olimpismo. lo de olimpista? No, no, no. No. Nos retan por nuestro cerrismo. Celebran su olimpismo. De ese rista ahí, ¿ve? no, toda la mesa Mi acá. más profunda y sincera compasión para ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan muy feliz jornada y los Así me próximos despido. días también. Gracias. ¿Qué voy a hacer? Me duele, pero así me despido.